La historia de hoy nos plantea una pregunta simple, pero muy poderosa. ¿Qué sucede cuando el mundo entero decide que tú ya no vales nada? ¿Y si ese hombre invisible, el que limpia el piso por donde caminas, guardara en su mente la clave para resolver un secreto de $1.000.000? Prepárense, porque vamos a conocer la vida de Julián Ríos, un hombre al que el destino humilló, pero cuya genialidad se negaba a morir. Esta es una de esas historias para reflexionar, que nos enseña que nunca juzgues un libro por su portada, porque el polvo sobre sus hombros escondía un brillo que estaba a punto de eclipsar a todos aquellos que lo despreciaron. Y si tú, así como yo, crees en las segundas oportunidades y en las historias de superación, aprovecha este preciso instante para suscribirte al canal y regalarnos un me gusta, porque el viaje que estamos a punto de presenciar es verdaderamente inolvidable. Julián Ríos, a sus 72 años, era un fantasma que recorría los pasillos del prestigioso Instituto Tecnológico de Monterrey. Su cuerpo, encorvado por el cansancio y la nostalgia, se movía con una lentitud metódica, empujando un carrito de limpieza que parecía ser la extensión de su propia resignación. En su pequeña casa, las paredes eran un santuario para Elena, su difunta esposa, cuyos retratos sonrientes eran la única luz en la oscuridad de las deudas médicas que ella dejó. Cada pasillo que trapeaba era una silenciosa penitencia para honrar su memoria. Pero detrás de sus ojos, hundidos, habitaba la mente de un genio de la limpieza, un secreto guardado bajo 7 llaves en su herido corazón. La rutina de Julián era un círculo vicioso de invisibilidad y desprecio. Él escuchaba, a través de las puertas, fragmentos de lecciones complejas, ecuaciones que su mente resolvía en segundos. Un día, esa humillación tomó un rostro y un nombre: el doctor Santiago Valdés, el arrogante director del departamento de matemáticas. Al pasar a toda prisa, Valdés tropezó con Julián, derramando café caliente sobre su propio zapato de lujo. «Fíjese por dónde va, es increíble, siempre estorbando», le espetó con desprecio, fulminándolo con la mirada antes de marcharse. Julián se quedó ahí, con un trapo en la mano y la dignidad hecha pedazos, sintiendo el sabor amargo de la injusticia. Se burlaron de él y los sorprendió a todos, o mejor dicho, estaban a punto de llevarse la sorpresa de sus vidas, porque a lo lejos, la mirada atenta de la joven estudiante Valeria Morales lo había presenciado todo, sintiendo en carne propia la injusticia de aquella escena. Semanas después de aquel amargo encuentro, el gran auditorio del ITSM bullía con una energía casi eléctrica. Era un mar de trajes caros, de futuros ingenieros y de mentes brillantes, todos reunidos para un anuncio que prometía hacer historia en Monterrey. Y allá, al fondo, recargado sobre su escoba como un soldado cansado de una guerra que nadie recordaba, estaba Julián. Su presencia era tan insignificante para esa multitud como la de una mota de polvo en un laboratorio impecable. En el escenario, el rector de la universidad, con una sonrisa pomposa, presentó a un patrocinador corporativo y juntos revelaron el motivo de tanta fanfarria: el Premio Cervantes. La voz del rector resonó con poder: $1.000.000 para la mente que lograra resolver la ecuación de Cervantes. Un problema matemático legendario, un monstruo que había devorado la carrera de genios durante más de un siglo. Un silencio profundo cayó sobre el auditorio, seguido por un murmullo colectivo, una ola de ambición y codicia. En la segunda fila, el doctor Valdés ya se veía a sí mismo en las portadas de las revistas científicas. Su mente no veía la belleza del reto, sino el brillo del dinero y el peso del prestigio que finalmente lo consolidarían como una leyenda viviente de las matemáticas. Para él, y para casi todos allí, el premio era un trofeo, un símbolo de poder.
Pero para Julián, de pie en la penumbra del fondo, el anuncio fue algo completamente distinto. No fue el eco del $1.000.000 lo que sacudió su alma, sino el nombre de la ecuación: Cervantes. Ese nombre le era tan familiar como el rostro de Helena. Era un viejo fantasma de su juventud, un desafío del que habló durante noches enteras con su amada esposa, prometiéndole que un día él lo descifraría. Mientras los demás veían cifras, Julián veía la elegante y perversa simetría de los números. Sentía el llamado de un mundo que se había visto forzado a abandonar. En ese instante, algo dentro de él, una brasa que llevaba décadas cubierta de cenizas y dolor, se encendió con una fuerza violenta. Sus manos, aunque callosas por el trabajo rudo, recordaron el tacto suave del gis sobre un pizarrón. El dinero significaba saldar las deudas que manchaban la memoria de Helena, pero resolver esa ecuación... eso significaba recuperarse a sí mismo. Por primera vez en años, Julián se irguió, y en la profundidad de sus ojos cansados, una chispa de genialidad olvidada brilló intensamente. El anciano resuelve ecuación millonaria aún no era una realidad, pero en su corazón la batalla por su dignidad acababa de comenzar. Con el fuego de su antigua pasión ardiendo de nuevo en sus venas, Julián sintió una urgencia que no experimentaba desde hacía 40 años. Su mente, como un caballo de carreras que por fin es liberado, galopaba a través de teoremas y axiomas, buscando un punto de partida para atacar a la bestia que era la ecuación de 1900. Cervantes sabía, con la certeza de un maestro, que necesitaba consultar un libro en particular, un tomo casi olvidado sobre teoría de números que era tan raro como brillante. Con una determinación que transformó su andar cansino en una marcha decidida, se dirigió a la biblioteca principal, un santuario de conocimiento que hasta ahora solo tenía permitido limpiar por fuera. Sin dudar, intentó acceder al área de investigación de posgrado, pero una mano firme en su pecho lo detuvo. Era un guardia de seguridad, un hombre joven con una mirada que no albergaba malicia, sino un adoctrinamiento absoluto a las reglas. «Disculpe, señor», dijo, su voz monótona. «Esta zona es restringida para personal académico. Los empleados de mantenimiento no pueden pasar». La humillación fue una bofetada helada. Julián sintió el impulso de gritarle que él había escrito artículos sobre los temas de esos libros, pero se mordió la lengua. Su uniforme azul era un muro más alto que cualquier estante, una armadura que en lugar de protegerlo, lo aprisionaba en un mundo de invisibilidad. Derrotado pero no vencido, Julián dio media vuelta, el eco de las palabras del guardia retumbando en su cabeza. Si el mundo académico le cerraba sus puertas doradas, él construiría su propio templo con los escombros que ese mismo mundo desechaba. Sus ojos, ahora más agudos que nunca, comenzaron a ver oportunidades donde otros solo veían basura. Una servilleta de papel casi limpia en la cafetería, el reverso de un folleto publicitario de un congreso, un trozo de cartón liso rescatado de un bote de basura. Esos se convirtieron en su pergamino, y su santuario secreto era el pequeño y húmedo armario del conserje al final del pasillo del ala de ciencias. Ahí, rodeado por el olor a cloro y el silencio de la noche universitaria, Julián encendía una única bombilla que parpadeaba. Sentado sobre una cubeta volteada, con la espalda apoyada contra los trapeadores, el viejito de la limpieza era un genio que comenzaba su obra maestra. Sus manos ásperas y agrietadas llenaban cada fragmento de papel con símbolos y números que fluían de su memoria prodigiosa, una sinfonía de lógica y belleza que nadie más podía ver. Cada trazo era un acto de rebeldía, la prueba de que, aunque le negaran el acceso a sus libros, nadie, absolutamente nadie, podría jamás ponerle un candado a su mente.
Las semanas se convirtieron en un borrón de noches febriles y días de agotamiento. La vida de Julián se había transformado en un peligroso acto de malabarismo entre dos mundos que se repelían mutuamente. De noche, en la soledad de su armario, era un titán de la mente, un matemático explorando las fronteras del conocimiento. Pero de día, el peso de su doble vida lo aplastaba sin piedad. El sueño era un lujo que ya no podía permitirse, y su cuerpo de 72 años comenzó a pasarle la factura. Sus manos temblaban al sostener la escoba, y en más de una ocasión, su supervisor, Ricardo, un hombre pragmático y sin tiempo para excusas, lo encontró cabeceando en un rincón, con la mirada perdida en un universo de números que nadie más podía ver. «Julián, te estimo, pero este es tu segundo aviso», le dijo Ricardo un martes por la mañana, con un tono que no admitía réplica. «Estás descuidando tu trabajo. Un pasillo sucio, un bote de basura sin vaciar. Son pequeños detalles, pero se acumulan. Al próximo error, tendré que levantar un reporte oficial. Necesito que vuelvas a poner los pies en la tierra». Julián asintió, el corazón encogido por el miedo. Perder ese empleo no solo significaría el fin de su plan, sino la victoria definitiva de las deudas y la desesperanza. La advertencia de su supervisor fue como un balde de agua helada, obligándolo a ser aún más cauteloso, más sigiloso en su misión. Su memoria era un tesoro, pero incluso los tesoros más grandes tienen límites. Necesitaba verificar datos, contrastar fórmulas y acceder a recursos que su mente no podía invocar. El campus universitario se convirtió en un campo minado. Cada rincón era una oportunidad, pero también un riesgo. Por las tardes, en lugar de ir a casa a descansar sus huesos doloridos, tomaba un autobús hacia el centro de Monterrey, perdiéndose en las bibliotecas públicas donde su uniforme de conserje no levantaría sospechas. O a veces reunía las pocas monedas que le sobraban para pagar media hora de internet en un café ruidoso y mal iluminado, tecleando con dedos torpes en un teclado pegajoso. Cada búsqueda era un acto de paranoia. Se sentaba de espaldas a la pared, con el cuerpo tenso, mirando por encima del hombro a cada persona que entraba, aterrorizado de que un estudiante o, peor aún, un profesor lo descubriera. ¿Qué pensarían si vieran al viejo de la limpieza investigando sobre curvas elípticas y formas modulares? Se sentiría expuesto, humillado, su secreto revelado. Era una historia de superación personal que se escribía en las sombras, un capítulo a la vez, con el miedo como tinta y la determinación como pluma. El epicentro de la carrera oficial por el Premio Cervantes era una sala de estudio con paredes de cristal en el corazón del departamento de matemáticas. Ahí, el equipo de élite del doctor Valdés, un grupo de estudiantes de posgrado, con más arrogancia que talento, atacaba la ecuación. Julián los observaba a menudo mientras limpiaba el pasillo, viendo a través del cristal un espectáculo de soberbia académica. Sus voces resonaban con una confianza infundada. Valdés dice que la clave está en la topología algebraica. Somos los únicos con esta línea de investigación, gritaba uno, mientras otro tecleaba furiosamente en una laptop de última generación. Con el acceso que tenemos al superordenador, es cuestión de tiempo. Ese $1.000.000 pagará mi doctorado en el MIT. Ellos veían la ecuación como un enemigo a ser vencido por la fuerza bruta de la tecnología, un trofeo para sus currículums. Julián, desde las sombras del pasillo, sentía una extraña mezcla de lástima y ventaja. Escuchando sus discusiones, confirmaba sus propias sospechas sobre los caminos incorrectos, sobre los callejones sin salida que ellos tomaban con tanto entusiasmo. Eran como exploradores ruidosos buscando oro en la superficie, sin saber que la verdadera beta estaba en las profundidades silenciosas que solo él, el genio de la limpieza, se atrevía a navegar.
Mientras tanto, en ese mismo universo de ambición, los ojos de Valeria Morales comenzaban a ver lo que todos los demás ignoraban. Ella era distinta a sus compañeros. La movía una genuina curiosidad, no la vanidad. Desde el incidente con el café, había empezado a observar a Julián, notando patrones que la desconcertaban. Se daba cuenta de que él siempre se demoraba un poco más al limpiar cerca de las aulas de matemáticas avanzadas, que su mirada se detenía en las pizarras llenas de fórmulas con una intensidad que no era normal. La pieza clave del rompecabezas llegó una tarde cerca de los botes de reciclaje. Vio a un estudiante rico quejarse de un libro de cálculo tensorial, llamándolo obsoleto, antes de arrojarlo a la basura con desdén. Horas más tarde, Valeria presenció, sin ser vista, cómo Julián se acercaba al bote, sacaba el libro con un cuidado casi paternal y limpiaba el polvo de la cubierta con una ternura que la dejó sin aliento. ¿Por qué un conserje rescataría un libro así, tratándolo como si fuera un tesoro perdido? La pregunta se instaló en la mente de Valeria y no la dejó en paz. Ya no era solo una extraña coincidencia, era un misterio. Y ella, impulsada por un profundo sentido de la justicia y una fascinación creciente, decidió que iba a descubrir la verdad sobre el enigmático hombre de la limpieza. Tras casi 2 meses de avances secretos, de pequeños triunfos celebrados en la soledad de su armario, Julián se topó con un muro. No era un muro de ladrillos, sino uno mucho más infranqueable, un muro de lógica pura. Había llegado a una encrucijada dentro de la ecuación, un punto donde su intuición le gritaba que había encontrado una veta de oro, una hipótesis tan elegante y audaz que podría ser la llave maestra para resolver todo el problema. Pero su genialidad, por sí sola, no era suficiente para abrir esa puerta. Para comprobar su teoría, necesitaba realizar una serie de cálculos de una complejidad abrumadora, una simulación que incluso a las computadoras más potentes del instituto les tomaría horas procesar. Sentado en su cubeta, mirando sus notas esparcidas por el suelo, sintió por primera vez el peso de sus 72 años y de las décadas de exilio intelectual. La duda, como un veneno lento, comenzó a invadirlo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Era solo un viejo tonto, un viejito de la limpieza jugando a ser un genio? Las caras burlonas de los estudiantes y la mirada despectiva del doctor Valdés asaltaron su memoria, y por un instante se sintió exactamente como ellos lo veían, insignificante. La frustración era tan amarga que apretó los puños. El temblor en sus manos ya no era solo por el cansancio, sino por la desesperación de estar tan cerca y a la vez tan infinitamente lejos. Al día siguiente, la frustración lo seguía como una sombra. Mientras barría un aula vacía y polvorienta en el piso más alto del edificio, su mente se negaba a abandonar el problema. Estaba tan absorto que, sin darse cuenta, se detuvo frente a una ventana cubierta de polvo y con el dedo comenzó a trazar en el cristal los símbolos de su hipótesis, como si el simple acto de escribirlos pudiera revelarle una nueva perspectiva. Fue en ese preciso momento cuando Valeria, que lo había seguido a una distancia prudente, apareció en el umbral de la puerta. Se quedó paralizada, conteniendo la respiración. Lo que veía en esa ventana no eran garabatos sin sentido. Reconoció la estructura de la ecuación Cervantes, pero abordada con una originalidad, una simpleza y una elegancia que la dejaron atónita. Su corazón latía con fuerza. Era él. El anciano resuelve ecuación millonaria no era un mito, era una posibilidad real. Con la voz temblorosa de la emoción dio un paso al frente. «Señor Ríos», dijo suavemente. Julián se sobresaltó como si lo hubieran descubierto en un crimen, borrando frenéticamente el cristal con la manga de su camisa. Lo que escribió
continuó ella. Es brillante. Yo puedo ayudarlo. Tengo acceso a los laboratorios. Pero el pánico se apoderó de Julián. Vio en ella no una aliada, sino la personificación de su mayor miedo, ser descubierto. No sé de qué me habla. Señorita, solo estaba limpiando, respondió con una frialdad cortante, dándole la espalda para continuar con su trabajo. La rechazó, dejando a Valeria en un silencio lleno de asombro y una nueva y férrea determinación. La fría negativa de Julián no desanimó a Valeria. Al contrario, encendió en ella una llama de terquedad y justicia. La imagen del anciano borrando con pánico aquellas geniales ecuaciones de la ventana se quedó grabada en su mente. Esa noche, en su habitación, rodeada de libros de Mendelssohn, ingeniería y circuitos, decidió que abordaría el enigma de Julián Ríos como si fuera el proyecto más complejo de su carrera. Su primer instinto la llevó a la base de datos de empleados de la universidad, pero allí solo encontró un muro de información burocrática y fría. Julián Ríos Vargas, edad 72 años, puesto personal de mantenimiento. No había historial, no había referencias, era casi como si el hombre hubiera nacido el día que empezó a trabajar allí. La falta de información era, en sí misma, una pista. Empezó una búsqueda más amplia en Internet, pero los resultados eran un océano de nombres comunes. Sintió una punzada de frustración, pero entonces su mente analítica conectó los puntos. Un hombre de su edad, con ese nivel de conocimiento, no estaría en foros de Internet ni en redes sociales. Su historia, si existía, estaría enterrada en el pasado. Y el pasado, en la era digital, vivía en un solo lugar: los archivos de periódicos antiguos. Con una nueva ráfaga de energía, abrió el portal de la Hemeroteca Digital de Monterrey, dispuesta a desenterrar el secreto que Julián guardaba con tanto recelo. Pasaron las horas. Los ojos de Valeria ardían por el brillo de la pantalla mientras saltaba de una década a otra, escaneando titulares y fotografías borrosas. Estaba a punto de rendirse, pensando que quizás se había equivocado, que su imaginación le había jugado una mala pasada, y entonces lo vio. Un pequeño titular en la sección de ciencia de un periódico de 1975. La fotografía era en blanco y negro, mostrando a un hombre joven, de postura orgullosa y con una mirada de inteligencia desafiante que era inconfundible. Era él. El corazón de Valeria dio un vuelco. El encabezado decía: la promesa de las matemáticas. Julián Ríos, el joven prodigio que reescribirá la teoría de números. Con manos temblorosas, Valeria devoró cada palabra del artículo. Leía sobre sus tesis revolucionarias, sobre cómo las universidades más prestigiosas se lo disputaban, sobre las declaraciones de sus profesores que lo llamaban una mente única en su generación. Hablaba de un futuro brillante que parecía inevitable, y al final, una pequeña nota personal, su reciente compromiso con su novia de toda la vida, Elena. Valeria se echó hacia atrás en su silla con la respiración agitada. El rompecabezas estaba completo. El amable y cansado conserje no era un aficionado, era un genio perdido, una leyenda olvidada. La frase «lo humillaron sin saber quién era» resonó en su cabeza, pero ahora con un peso trágico y sobrecogedor. Y en ese momento supo que su misión ya no era solo ayudarlo, era luchar junto a él. A la mañana siguiente, Valeria buscó a Julián con una misión inquebrantable. Lo encontró en un pequeño jardín escondido detrás de la Facultad de Arquitectura, un oasis de silencio que él cuidaba con esmero. Se acercó a él, no con la audacia de una retadora, sino con el respeto de una discípula. Julián, al verla, intentó levantar sus murallas de nuevo. «Señorita, por favor, ya le he dicho que yo...» comenzó él con voz cansada, pero Valeria lo interrumpió, su voz suave pero firme como el acero. «Permítame, señor Ríos.
Anoche necesité entender por qué un hombre con su mente elige ser invisible. Con esas palabras, le extendió su tableta. En la pantalla brillaba la página digitalizada del periódico de 1975, con la foto de su rostro joven y la promesa de un futuro que nunca llegó. El mundo de Julián se detuvo. El rastrillo que sostenía se le resbaló de las manos y cayó al suelo con un ruido sordo. Su rostro perdió todo el color mientras miraba la imagen, como si viera al fantasma de la persona que fue, de todos los sueños que había enterrado. Sus hombros, normalmente encorvados por el peso del trabajo, se desplomaron bajo el peso de 40 años de recuerdos. Por primera vez, alguien había mirado a través de su disfraz, y la vulnerabilidad lo dejó completamente expuesto, sin palabras, bajo la mirada compasiva de la joven. Julián levantó la vista hacia Valeria, esperando ver en sus ojos lástima o burla, pero lo único que encontró fue una profunda y sincera admiración. Ese respeto incondicional fue la llave que abrió el candado de su corazón. Con un suspiro tembloroso, señaló una vieja banca de piedra a la sombra de un roble. «Siéntate, por favor», murmuró, y por primera vez en décadas se dispuso a contar su historia. Su voz, al principio un susurro quebrado, fue ganando fuerza a medida que invocaba el recuerdo de su amada Elena. Ella era más brillante que yo, ¿sabes? Veía la belleza en los números como nadie más. Todo lo que logré fue por ella, confesó con los ojos vidriosos. Relató entonces la llegada de la enfermedad, una sombra cruel que oscureció sus vidas y los enfrentó a una elección imposible. Yo estaba a punto de aceptar una cátedra en Europa. El mundo académico me abría sus puertas, pero la vida me pedía que me quedara a su lado. Para Julián nunca hubo una verdadera elección. Las matemáticas eran el amor de mi mente, pero Elena era el amor de mi vida, y ella me necesitaba. Abandonó todo para cuidarla, aceptando cualquier trabajo que le permitiera estar con ella hasta su último aliento. La deuda que pagaba no era solo monetaria, era una deuda de amor. Y la ecuación, le confesó a Valeria con una lágrima recorriendo su mejilla, era la última promesa que le había hecho: demostrarle, donde quiera que estuviera, que el genio que ella amó nunca había muerto. La confesión de Julián forjó entre él y Valeria un lazo de lealtad inquebrantable. Se reunían en secreto, compartiendo notas y discutiendo ideas, él con la sabiduría de un maestro y ella con la energía de una discípula brillante. Pero el secreto, en los pasillos de una universidad donde la envidia es una materia más, es una mercancía frágil. El doctor Santiago Valdés, cuya paranoia crecía a medida que el plazo del premio se acercaba, comenzó a notar las extrañas conversaciones entre su alumna estrella y el insignificante conserje. Un día, viéndolos cuchichear en un pasillo concurrido, encontró la oportunidad perfecta para reafirmar su autoridad. Se acercó a ellos con una sonrisa ponzoñosa. «Señorita Morales, qué sorpresa», dijo, ignorando a Julián por completo. «No sabía que tuviera tanto interés en las técnicas avanzadas de limpieza». Su veneno goteaba de cada sílaba. Luego, finalmente, posó su mirada arrogante sobre Julián. «Ah, claro, ahora lo entiendo todo», exclamó en voz alta, para que los estudiantes cercanos pudieran oír. «Está recibiendo tutorías, qué progresista, ¿quién lo diría? Hasta el personal de limpieza tiene ambiciones académicas hoy en día». Las risas de un par de jóvenes resonaron en el pasillo, y cada una fue como un latigazo en el alma de Julián. La humillación fue total, un golpe devastador que lo dejó sin aire, sintiendo que el mundo que tanto había amado lo había rechazado para siempre. Con la espalda encorvada por el peso de la vergüenza, Julián apenas pudo murmurar unas
Palabras de disculpa a Valeria antes de intentar escabullirse. Él tiene razón. Soy un viejo ridículo jugando a algo que ya no me pertenece, dijo, su voz ahogada por una derrota que parecía definitiva. Pero Valeria, con el fuego de la indignación ardiendo en sus ojos, le bloqueó el paso. Le tomó el brazo con una firmeza que lo sorprendió. «No se atreva a decir eso», le espetó, su voz vibrando con una lealtad feroz. «¿Va a permitir que un hombre pequeño y amargado defina quién es usted? ¿Va a darle el gusto de rendirse? Piense en Elena. ¿Cree que ella querría que usted se dejara pisotear así?» La mención de su esposa fue como un relámpago en la oscuridad de Julián. Levantó la vista y la desesperación en sus ojos fue reemplazada por una llama fría y decidida. La humillación no lo había roto, lo había forjado. El dolor se transformó en acero. Ya no se trataba solo de la deuda o de un desafío intelectual. Ahora era personal. Miró a Valeria y por primera vez ella vio al genio sin miedo. «Tiene razón», dijo él, su voz ahora calmada y llena de un poder recién descubierto. «Se acabó el esconderme, se acabó el tener miedo. Ayúdame, Valeria, ayúdame a mostrarle a todo el mundo quién es en realidad Julián Ríos». En ese pasillo sellaron su pacto. Ya no eran un anciano y una estudiante, eran un equipo listo para la guerra. A partir de esa noche, los pasillos del ITSM se convirtieron en el escenario de una operación clandestina llena de esperanza. Al amparo de la oscuridad, cuando los arrogantes estudiantes de posgrado ya se habían ido a casa, Valeria guiaba a Julián a los laboratorios de computación, y allí la magia ocurría. Julián, de pie frente a un pizarrón blanco por primera vez en 40 años, se transformaba. El conserje desaparecía y emergía el profesor, el genio, el maestro. Con una pasión que el tiempo no había logrado extinguir, llenaba la superficie blanca con ecuaciones, explicando a Valeria los secretos del universo matemático con una claridad que ella jamás había experimentado. Y Valeria no era solo una espectadora, era una participante activa. Absorbía cada lección y con su propia genialidad para la ingeniería traducía las teorías de Julián en un lenguaje que las máquinas pudieran entender. Pasó noches enteras escribiendo líneas de código, diseñando un programa a la medida para ejecutar las simulaciones que la mente de Julián concebía. Se convirtieron en un equipo perfecto, la sabiduría y la innovación, la experiencia y la energía. Esas noches silenciosas no solo trabajaban en una ecuación, estaban reconstruyendo la dignidad de un hombre y forjando una amistad que cambiaría sus vidas para siempre. Para no levantar sospechas, decidieron poner a prueba sus avances en el foro anónimo de la competencia. Crearon un usuario, Nemo, que en latín significa nadie, y publicaron una pequeña parte de su revolucionaria hipótesis, una solución a un problema secundario de la ecuación que había tenido a todos los demás equipos estancados por meses. La publicación cayó como una bomba en la comunidad académica. La elegancia de la solución era innegable, brillante, y nadie la sintió más que el doctor Valdés. Él, que revisaba el foro cada hora con una obsesión paranoica, sintió un escalofrío al leer el post de Nemo. Era una solución que su equipo jamás habría concebido, una muestra de una mente superior que lo humillaba en su propio terreno. La envidia se transformó en miedo. ¿Quién era Nemo? ¿Un rival extranjero? ¿Un traidor dentro de su propio departamento? Inmediatamente usó su poder como director para intentar rastrear el origen de la publicación, iniciando una cacería de brujas. El escenario estaba listo para un choque de titanes, uno bajo los reflectores y otro en las sombras. Y si esta historia conmovedora de valor y de un genio oculto está tocando tu corazón, no te olvides de suscribirte y darle un me gusta al video, porque te aseguro que no querrás perderte ni un segundo de lo que está a punto de
Suceder. La obsesión del doctor Valdés por desenmascarar a Nemo lo llevó a un terreno que conocía bien, el abuso de poder. Incapaz de rastrear la publicación anónima, su mente retorcida buscó otra vía. Ordenó una revisión completa de los registros de seguridad de los laboratorios de computación, buscando cualquier anomalía, y allí la encontró. Un patrón inconfundible de acceso nocturno, siempre desde la misma terminal, siempre bajo las credenciales de una sola persona, Valeria Morales. Una sonrisa gélida se dibujó en su rostro. Tenía a su sospechosa. Al día siguiente convocó a Valeria a su oficina, un espacio tan frío e imponente como su dueño. Sin rodeos, arrojó sobre el escritorio las hojas impresas con los registros. «Señorita Morales», dijo con una calma que helaba la sangre, «¿podría explicarme estas sesiones de estudio tan tardías? Su dedicación es admirable, o quizás, solo quizás, su contraseña ha estado teniendo vida propia». Valeria sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Valdés se inclinó hacia adelante, su voz un susurro venenoso. Ayudar a una persona no autorizada a usar los recursos de la universidad es causa de expulsión inmediata. Así que dígame, Valeria, ¿quién es su cómplice? Su futuro en esta institución depende de su respuesta. Mientras Valeria estaba atrapada en la telaraña de Valdés, el doctor hacía una segunda llamada, una que sellaría el destino de Julián. No necesitaba pruebas, su prejuicio era suficiente. Minutos después, Ricardo, el supervisor de Julián, lo interceptó en un pasillo con el rostro desencajado. «Julián, lo siento muchísimo. Son órdenes de arriba», le dijo, evitando su mirada. «Tu acceso al campus ha sido revocado. Tienes media hora para recoger tus cosas y entregar tu uniforme». La noticia golpeó a Julián con la fuerza de un rayo. 2 guardias de seguridad lo escoltaron a la salida como si fuera un delincuente, negándole incluso el acceso a su pequeño armario donde guardaba sus tesoros, sus notas, sus cálculos, el trabajo de meses. Lo echaron a la calle con una pequeña caja de cartón que contenía sus pocas pertenencias. De pie en la acera, mirando las puertas de la universidad que se cerraban para él para siempre, Julián sintió un vacío desolador. Había perdido su trabajo, su acceso, todo. Pero el peor dolor era la culpa aplastante. No solo había fallado a la memoria de Elena, había destruido el futuro de la única persona que había creído en él. Todo parecía perdido. El sueño, finalmente, se había convertido en cenizas. Valeria salió de la oficina de Valdés con la cabeza en alto, pero con el corazón encogido de angustia. No había confesado nada, desafiando al director a que hiciera lo peor. Su única preocupación ahora era Julián. Corrió a buscarlo, solo para que le confirmaran su mayor temor. Había sido despedido y escoltado fuera del campus. Sintiendo una punzada de culpa y un terror helado, recordó la dirección de su casa y se dirigió hacia allá sin pensarlo 2 veces. Mientras, tanto, en su humilde hogar, Julián estaba sumido en la más profunda de las desesperaciones. Se sentía un tonto, un anciano iluso cuyo sueño egoísta le había costado el futuro a una joven brillante. Miró los pocos papeles que había logrado salvar, las servilletas y trozos de cartón con sus geniales garabatos. Ya no veía en ellos una obra maestra, sino la evidencia de su locura. Con el alma rota, los juntó todos. Los llevó al pequeño patio trasero y los arrojó dentro de un viejo bote de metal. Sosteniendo un cerillo con la mano temblando, se dispuso a quemar el último vestigio de su sueño fallido. Justo cuando la pequeña llama estaba a punto de tocar el papel, una voz desesperada cortó el aire. «No se atreva, maestro. ¡No lo haga!». Julián se giró y vio a Valeria en la entrada del patio, con la respiración agitada y los ojos llenos de una furia protectora. «Vete de aquí, Valeria», suplicó él, su voz rota por la culpa.
Ya te he hecho suficiente daño. No dejes que mi fracaso te salpique más. Pero ella no se movió. Caminó con pasos decididos hasta él, su mirada ardiendo con una lealtad inquebrantable. Usted no me ha hecho ningún daño. Quien nos hizo daño fue Valdés, y yo no pienso dejar que ese hombre gane, dijo con una fuerza que Julián no creía posible. Le arrebató suavemente los papeles de la mano. Aún no me han expulsado, y aunque lo hicieran no me importaría, porque esto, dijo, sosteniendo las notas como si fueran un tesoro, esto es más importante que cualquier título. Este es su legado, es la promesa que usted le hizo a Elena. ¿Va a quemar esa promesa junto con estos papeles? La mención de Elena fue, una vez más, el ancla que lo salvó del abismo. Miró los ojos de Valeria, llenos de una fe incondicional, y luego al cerillo que aún ardía en su mano. Con un soplo lento y deliberado, apagó la llama. Una calma helada, una nueva y peligrosa resolución se apoderó de él. Tienes razón, dijo. Su voz ya no temblaba. Terminaremos esto, aquí y ahora, con lo que tenemos. La batalla final acababa de ser declarada. Los días que precedieron a la fecha límite se disolvieron en una febril tormenta de trabajo. La pequeña casa de Julián se transformó en el cuartel general de una revolución silenciosa. Las paredes, el suelo, cada superficie disponible desaparecieron bajo un mar de papeles cubiertos con la caligrafía elegante y precisa de Julián. Noche y día se fusionaron en una sola jornada, alimentada por café barato y una determinación inquebrantable. Julián, liberado de las cadenas de su trabajo y su secreto, era una fuerza de la naturaleza. Su mente, afilada por la urgencia, volaba más alto que nunca. A su lado, incansable, estaba Valeria. Ella era sus manos, sus ojos en el mundo digital, su ancla a la realidad. Verificaba cada cálculo en su laptop, organizaba la estructura de la prueba final y lo cuidaba, asegurándose de que comiera y descansara, aunque fuera por unos minutos. Eran dos soldados en la víspera de la batalla, más importante de sus vidas. El día de la presentación final llegó y el gran auditorio del ITESM era un coliseo moderno, vibrando con una tensión palpable. Estaba lleno a reventar de académicos, reporteros y ejecutivos. En la primera fila, un panel de jueces de renombre internacional esperaba, con rostros tan impenetrables como la propia ecuación. El aire estaba cargado de expectativa. Hoy, en este escenario, se coronaría a un rey o se destruiría a un pretendiente. El rector, con voz solemne, anunció al único finalista que había logrado presentar una propuesta de solución completa antes de la fecha límite: el doctor Santiago Valdés. El hombre subió al escenario con la arrogancia de un conquistador, pavoneándose con su traje impecable y una sonrisa ensayada. Sin embargo, por dentro, un sudor frío recorría su espalda. Sabía la verdad. Sabía que en su demostración había un vacío, un salto lógico que no había podido resolver, pero su orgullo le impedía retirarse. Su plan era un acto de teatro, usar su prestigio y una avalancha de jerga técnica para intimidar a los jueces, para deslumbrarlos y que pasaran por alto la falla fatal. Confiaba en que nadie más se había acercado, por lo que su solución, aunque imperfecta, sería la única sobre la mesa. Comenzó su presentación, su voz resonando con una falsa seguridad. Justo cuando llegaba al nudo de su argumento, las enormes puertas dobles del fondo del auditorio se abrieron de par en par. Un silencio se extendió por la sala mientras todas las cabezas se giraban. En el umbral, recortados contra la luz del pasillo, estaban Julián y Valeria. Él, vestido con ropas sencillas pero limpias, ella con una mirada desafiante. No dijeron nada, pero su llegada interrumpió la ceremonia con la fuerza de un trueno. Un murmullo recorrió a la multitud,
¿Quién es ese viejo? ¿No es el de la limpieza? La furia se apoderó del rostro del doctor Valdés. ¿Qué significa esto? «Seguridad, saquen a este hombre de mi escenario», gritó, su voz perdiendo toda compostura. Los guardias comenzaron a avanzar por el pasillo, pero Julián no les prestó atención. Con una calma que desarmaba, caminó con paso firme y digno hacia el estrado, con Valeria siguiéndolo como una sombra leal. No corrió, no gritó. Simplemente avanzó y su silenciosa determinación tenía más poder que cualquier orden. Se detuvo justo frente a la mesa de los jueces y fijó su mirada en el presidente del comité, un matemático de renombre mundial. «Mi nombre es Julián Ríos», dijo, y su voz, aunque serena, resonó con una autoridad innata que silenció a la multitud. «Y he resuelto la ecuación de Cervantes. Lo único que pido es el derecho de que mi trabajo sea escuchado». La declaración era tan audaz, tan impensable viniendo de un hombre que hasta hace una semana limpiaba esos mismos pisos, que dejó a todos atónitos. El juez principal, intrigado por la insólita confianza de aquel anciano, levantó una mano para detener a los guardias. «Un momento», dijo, su voz cortando la tensión. «Este es un foro de ciencia, y la ciencia, señores, debe escuchar. Concédanle un pizarrón». Valeria, con una eficiencia impecable, conectó su laptop al proyector, mostrando el título de la prueba. Pero Julián ignoró la pantalla. Se acercó al gran pizarrón blanco y tomó un marcador, un gesto tan natural para él como respirar. Y entonces comenzó a hablar. La voz que salió de él no era la de un conserje, sino la de un catedrático en la cima de su poder intelectual. Con una claridad asombrosa, comenzó a desmantelar décadas de intentos fallidos, explicando la falla fundamental en el enfoque tradicional, la misma falla que había atrapado a Valdés en su red de arrogancia. Viéndose expuesto, Valdés no pudo soportarlo. «Eso es ridículo», interrumpió, su voz llena de desprecio. «Cualquier estudiante de primer año sabe que la teoría de campo de clases prohíbe explícitamente esa aproximación. Este hombre es un farsante». La acusación flotó en el aire, cargada de veneno. Julián detuvo su escritura. Se giró lentamente para encarar a Valdés, y en sus ojos no había ira, sino la paciencia infinita de un maestro frente a un alumno testarudo. «Usted estaría en lo correcto, doctor», respondió Julián con una calma devastadora, «si la ecuación existiera únicamente en un plano algebraico. Pero se le olvida que los números, como las personas, tienen más de una dimensión. Se le olvidó mirar la geometría que se esconde detrás». Y con 3 simples líneas dibujó en el pizarrón una conexión tan brillante y revolucionaria que un murmullo de asombro recorrió a los expertos en la sala. El primer golpe había sido dado, y el supuesto farsante acababa de dejar en evidencia al prestigioso director. Lo que siguió no fue una presentación, fue una sinfonía de lógica y belleza. El doctor Valdés, desesperado por recuperar el control, intentó interrumpir 2 veces más, lanzando objeciones como dardos envenenados, citando teoremas complejos en un intento por acorralar a Julián en un error técnico. Pero cada ataque era inútil. Con una paciencia infinita, Julián no solo respondía a cada objeción, sino que la utilizaba para construir el siguiente piso de su magnífico edificio lógico. Tomaba las críticas de Valdés y, con una elegancia magistral, las convertía en peldaños para que toda la audiencia pudiera ascender con él a un nuevo nivel de entendimiento. No estaba compitiendo, estaba enseñando. El auditorio entero, desde los estudiantes de primer año hasta los jueces de fama mundial, estaba completamente cautivado en un silencio absoluto. El único sonido era la voz serena de Julián y el suave rasgueo del marcador sobre el pizarrón. Llenó cada centímetro de la superficie blanca, tejiendo un tapiz de números y símbolos que contaba una historia.
Y cuando finalmente escribió la línea final, la conclusión de la prueba, no hubo un estallido, sino un momento de profunda y resonante paz. La ecuación no había sido simplemente resuelta, había sido iluminada, revelando todos sus secretos. Julián dejó el marcador sobre el borde del pizarrón y dio un paso atrás. Su trabajo estaba hecho. Un silencio sobrecogedor se apoderó de la sala. El doctor Valdés estaba petrificado en su lugar. Su rostro era una máscara de incredulidad y humillación. Había sido testigo no de una derrota, sino de un aniquilamiento intelectual, y lo peor de todo es que había ocurrido en su propio escenario, frente a todo su mundo. El presidente del comité de jueces, el doctor Alarcón, se levantó lentamente de su asiento, sus ojos fijos en la obra de arte que cubría el pizarrón. Caminó hasta el escenario, seguido por los otros jueces, y por un minuto que pareció una eternidad, simplemente observaron, susurrando entre ellos con una emoción que no podían contener. No hacía falta una deliberación. El doctor Alarcón se giró hacia el micrófono. Su voz temblaba ligeramente por la emoción. En 50 años de carrera, comenzó. Nunca, jamás, he presenciado un momento de genialidad tan puro y profundo. Se giró para mirar a Julián directamente a los ojos. Señor Ríos, su solución no es solo correcta, es una revolución. La palabra correcta resonó en el auditorio, y entonces el dique se rompió. Un aplauso estalló, y luego otro, y en segundos la sala entera estaba de pie, en una ovación atronadora que sacudió los cimientos del edificio. Era un tributo no solo al genio, sino a la increíble historia de superación personal que acababan de presenciar. En Mindores, medio de la atronadora ovación, con las luces de las cámaras parpadeando a su alrededor, los patrocinadores del premio subieron al escenario para entregarle a Julián el cheque simbólico de $1.000.000. Mientras lo sostenía, sus manos temblorosas ya no eran por la debilidad, sino por el peso de la emoción. Miró el número impreso, pero no vio el dinero. Vio la libertad, vio el fin de una larga pesadilla, y en el silencio de su corazón le habló a su amada esposa. Lo logramos, Elena. Mi amor, lo logramos. Días después, lejos de los reflectores y del clamor de la prensa, Julián realizó su primer acto como un hombre libre. Entró al banco, donde por años había acumulado deudas, y con una calma solemne pagó hasta el último centavo de las facturas médicas que habían ensombrecido su vida. Con cada billete que entregaba, sentía cómo una pesada cadena se rompía, cómo el fantasma de la desesperación que lo había perseguido por fin se desvanecía. No hubo celebración, ni lujos, ni compras extravagantes. Solo un momento de profunda y silenciosa paz. La lección de vida y humildad que había enseñado en el auditorio era la misma que aplicaba en su propia vida. El verdadero valor no reside en lo que se tiene, sino en el honor con el que se vive. Pero la misión de Julián no terminó con el pago de sus deudas. Su siguiente paso fue el que verdaderamente definiría su legado. Con la mayor parte del dinero del premio, estableció la Fundación Educativa Elena Ríos, una organización sin fines de lucro dedicada a financiar los estudios de jóvenes brillantes de bajos recursos para que ninguna mente prodigiosa volviera a ser sofocada por la pobreza. Era su manera de inmortalizar el amor de su esposa y de transformar su dolor en una fuente de oportunidades para otros. Mientras tanto, la directiva del ITESM, sumida en una profunda vergüenza, le ofreció a Julián una disculpa pública y el puesto de profesor emérito, con un salario generoso y todos los honores. Julián aceptó el cargo, pero con una condición que los dejó a todos boquiabiertos. No aceptaría ni un solo peso de salario. Enseñaré por pasión, no por necesidad, les dijo.
Su regreso al mundo académico no fue como un empleado, sino como un rey que vuelve a su legítimo trono, pero bajo sus propias reglas. Su primera estudiante de posgrado, su protegida y jefa de investigación, fue, por supuesto, Valeria Morales. Su alianza, nacida en secreto y forjada en la adversidad, era ahora el equipo más respetado y brillante de toda la universidad. Meses después, al inicio de un nuevo semestre, una clase magistral estaba a punto de comenzar en el auditorio principal de la Facultad de Ciencias. El lugar estaba abarrotado, con estudiantes sentados en las escaleras y de pie en los pasillos, todos esperando con una enorme expectación. La puerta se abrió y el profesor Julián Ríos entró. Ya no vestía el uniforme azul de la invisibilidad, sino un sencillo saco de tweed que emanaba una dignidad silenciosa. El cambio más notable, sin embargo, estaba en sus ojos. La antigua neblina de cansancio y tristeza había sido reemplazada por un brillo vibrante, el brillo de un propósito reencontrado. En el instante en que él puso un pie en el salón, un silencio reverencial cayó sobre la multitud de jóvenes, y entonces, de forma espontánea, uno por uno, todos se pusieron de pie, ofreciéndole una ovación atronadora antes de que él siquiera dijera una sola palabra. Era el aplauso del respeto, el reconocimiento de que estaban en la presencia no solo de un genio, sino de un gran hombre. En la primera fila, Valeria lo observaba, y las lágrimas que corrían por sus mejillas eran de pura alegría y orgullo. Él ya no era el hombre al que ella había rescatado, era el maestro que la había inspirado. Julián sonrió, una sonrisa genuina que le iluminó todo el rostro, y con un gesto humilde pidió silencio. Caminó hasta el pizarrón, su verdadero santuario, y miró el mar de rostros jóvenes y esperanzados. «Buenos días. A todos», comenzó, su voz clara y firme. «La primera y más importante lección que aprenderán en este salón no tiene que ver con números, sino con el valor. Nunca, jamás, permitan que el uniforme que visten o que viste otra persona defina el valor de una mente o de un corazón». Hizo una pausa dejando que las palabras calaran profundo. La verdadera genialidad y la verdadera nobleza no están en el prestigio o en los títulos. Están aquí, dijo, señalando su sien. Y sobre todo, aquí, concluyó, poniendo la mano sobre su corazón. La inteligencia no tiene edad y el valor de un alma es incalculable. La historia de Julián demostró que nunca juzgues un libro por su portada, y si esta Monterrey historia inspiradora te ha conmovido y te ha hecho creer que las segundas oportunidades existen, entonces comparte este video, suscríbete al canal para más relatos como este y déjanos un comentario. Porque historias como esta nos recuerdan que nunca es demasiado tarde para convertirte en el héroe de tu propio destino.